Y que el Señor les bendiga. Hemos estudiado acerca de los atributos de Dios, hemos visto los atributos constitutivos de Dios y también hemos visto los atributos morales de Dios y los nombres de Dios. Hoy queremos terminar este estudio hablando acerca de el conocimiento de Dios. Y Juan 17:3 dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Juan 17:3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. La importancia del conocimiento de Dios y su voluntad para con sus hijos en cuanto a conocer esta verdad. Es muy importante que usted tenga un conocimiento claro, profundo, en cuanto a quién es Dios, qué es lo que Él hace en nuestras vidas y cuál es la voluntad de Él para nosotros. ¿Por qué es importante conocer a Dios? Número 1, el desconocimiento de Dios trae violencia, porque no hay verdad ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, matar, hurtar, mentir y adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden, dice Oseas 4, del 1 al 2. Es como si estuviéramos leyendo el periódico actualmente. Porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, y homicidio tras homicidio se suceden. Eso lo está diciendo Oseas 4, del 1 al 2. El desconocimiento de Dios trae violencia. En la época de Noé, la gente rechazó a Dios, rechazó el conocimiento de Dios y la tierra se llenó de violencia y vino el diluvio. La gente de Sodoma y Gomorra rechazó a Dios, rechazó el conocimiento de Dios y fue destruida. El pueblo de Israel dice que se levantó una generación que no conocía a Dios ni la obra que Él había hecho por ellos, y vino el cautiverio para este pueblo. La violencia es producto del desconocimiento de Dios. La gente no tiene temor de Dios, así que el desconocimiento de Dios trae violencia. Número 2, el desconocimiento de Dios trae esclavitud. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Dice Isaías 5:13. El desconocimiento de Dios trae esclavitud. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo. Cuando el pueblo de Israel fue al cautiverio por causa de desconocer a Dios, por causa de vivir como si Dios no existiera, por darle la espalda a Dios, porque no tuvo conocimiento. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Su gloria. Cuando hablamos de la época de Salomón, el pueblo de Israel llegó a ser un pueblo glorioso, que de otros países venían para conocerlo. Toda esa gloria pereció de hambre. Su multitud se secó de sed. Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Toda esa gran multitud tuvo que sufrir hambre, sed en el cautiverio. Fueron llevados a diferentes naciones, primero el rey de Asiria, luego de Babilonia, y se quedaron en la diáspora o en la dispersión, hasta que después de 70 años que profetizó Jeremías, regresaron del cautiverio. Entonces, el desconocimiento de Dios trae violencia, el desconocimiento de Dios trae esclavitud, el desconocimiento de Dios trae destrucción. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Mire, el desconocimiento de Dios trae destrucción. Y por eso dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Conocimiento no de arquitectura, de filosofía, no. Conocimiento de Dios. Eso fue lo que ellos rechazaron, le dieron la espalda a Dios.
Por eso dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. El Señor dijo a Israel, ustedes me serán un pueblo santo, un pueblo de sacerdotes y gente santa, un reino de sacerdotes y gente santa. Ellos fueron desechados de ese sacerdocio. Y dice también, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, es decir, de tu descendencia, de tus generaciones. Y por eso el pueblo de Israel quedó en la diáspora, dispersado por el mundo entero. Solo regresó la tribu de Judá, la tribu sacerdotal, después de los 70 años de cautividad. Los demás se quedaron hasta el día de hoy, dispersos por todo el mundo. Entonces, el desconocimiento de Dios trae violencia, el desconocimiento de Dios trae esclavitud, el desconocimiento de Dios trae destrucción, y el desconocimiento de Dios trae juicio. Dice, y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que había hecho por Israel. Hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual entregó en manos de robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. El desconocimiento de Dios trae juicio, y ellos tuvieron que caer en manos de sus enemigos. Dios, el Dios de Israel, defendía a Israel, peleaba por Israel. Era el Dios que sostenía a Israel. Era el Dios proveedor de Israel. Era el pastor de Israel, el que guardaba de su pueblo como a la niña de sus ojos. Pero por causa de ellos rechazar el conocimiento de Dios, irse detrás de otros dioses, ahora Dios trajo juicio y cayeron en manos de sus enemigos. Y ya no pudieron vencerlos. Por eso es importante esto del conocimiento de Dios. Lo que estamos diciendo aquí. El desconocimiento de Dios trae violencia, trae esclavitud, trae destrucción y trae juicio. El pueblo de Israel, considerado el pueblo elegido y especial de Dios, tuvo que experimentar el juicio de Dios. La causa fue el abandonar la enseñanza y la obediencia de la palabra de Dios, la cual conlleva también abandonar el conocimiento de su presencia, de una relación personal con Él. Esto trajo como consecuencia la violencia, el cautiverio o esclavitud y la destrucción de Israel como nación. También fueron desechados del sacerdocio que habían recibido, ser luz a las naciones, como dice Isaías 49:6. Ellos fueron llamados para ser luz a las naciones, pero fueron desechados. Ese sacerdocio que ahora lo ejerce la iglesia de Jesucristo. Ahora la iglesia fue llamada a ser luz a las naciones. Jesucristo dijo, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. Pero tengamos cuidado, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, dice 1 Corintios 10:6. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, dice Romanos 15:4. Así como el pueblo de Israel, si usted abandona el conocimiento de Dios, la intimidad con Dios, usted va a experimentar violencia en su vida, va a experimentar esclavitud o cautividad, va a experimentar destrucción, va a experimentar juicio por abandonar la presencia de Dios, la intimidad con Dios, el conocimiento de la palabra de Dios para vivir en obediencia. Todas estas cosas que están en la palabra de Dios, como dicen Romanos y en Corintios, se escribieron como ejemplo para nosotros, para nuestra enseñanza, para que no hagamos lo mismo, para que no terminemos como ellos, sino que nosotros seamos diferentes. Qué importante es que usted conozca a Dios. Qué importante es que usted tenga el conocimiento de Dios. La voluntad de Dios es que nosotros lo conozcamos, dice la Biblia. Y vamos a ver algunos textos sobre esto. Porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos, dice Oseas 6:6.
Miren, conocimiento, dice él, de Dios más que holocaustos. Yo quiero misericordia y no sacrificios. El mejor sacrificio que usted le puede dar a Dios es la misericordia. Jesús dijo, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo o en la cárcel y me visitasteis, estuve desnudo y me vestisteis. Ese es realmente lo que Dios quiere, el mejor sacrificio, la misericordia. Oseas 6:6. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se debe de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Jeremías 9, del 23 al 24. Eso quiere el Señor. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valor, ni el rico en sus riquezas, sino alábense en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Estas cosas quiero, esa es la voluntad del Señor. Porque misericordia quiero, esa es la voluntad del Señor. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, dice 1 Timoteo 2:4. La voluntad de Dios es que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amado Dios a la humanidad, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Dice también, ¿quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuera bien para siempre? Deuteronomio 5:29. Miren las palabras del Señor. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y guardasen todos los días todos los mandamientos, para que a ellos y a sus hijos, a sus generaciones, les fuese bien para siempre? Esa es la voluntad del Señor, que usted tema de todo corazón, que usted guarde la palabra de Dios. Jesús dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Este es el que me ama, el que guarda mis mandamientos. Y el que me ama y el que guarda mi palabra, dijo el Señor, mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Qué hermoso la promesa de nuestro Señor Jesús para los que aman su palabra. Dice también, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Jeremías 24:7. Y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová. Pidámosle al Señor ese corazón. Ya no un corazón de piedra, sino un corazón de carne. Algunos dicen, tiene corazón de diamante, tan duro el corazón. Él dice, yo les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. El Señor quiere que nos volvamos a Él de todo corazón. Esa es su voluntad. Entonces vemos que la voluntad de Dios es que le conozcamos. Dios quiere que usted lo conozca. Él nos conoce desde antes de la fundación del mundo, desde el vientre de nuestra madre. Nos conoce el Señor. Pero Él quiere que usted lo conozca. Él es un Dios que se manifiesta, que se revela, tanto en su palabra como en la persona de su Hijo Jesucristo. Hay pasos para conocer a Dios. El primero, usted debe tener el pleno y profundo deseo de conocer a Dios. Como dice en 2 Crónicas 7:14, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y buscare mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, y orare. Dios quiere que usted le conozca, pero con todo el corazón, un profundo deseo que, como decía el salmista, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Para conocer a Dios, usted necesita tener ese pleno y profundo deseo de conocerlo. Usted debe buscarlo en el lugar correcto. ¿Cuál es el lugar correcto? La palabra de Dios. Ahí va a encontrar la verdad acerca de Dios. En Deuteronomio 30, 11 a 14 dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. En la palabra de Dios usted encontrará la revelación más segura, la palabra profética más segura, para conocer al Dios verdadero y para conocerlo y adorarlo en espíritu y en verdad.
Así que para conocer a Dios, usted necesita tener el pleno y profundo deseo de conocerlo. Usted necesita buscarlo en el lugar correcto. Y usted necesita creer de todo corazón en su palabra. Usted necesita creer de todo corazón en la palabra de Dios. Eso dice Juan 5:24. De cierto os digo que el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna, no vendrá a condenación, ha pasado de muerte a vida. Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es el anticipo para nuestra redención. Cuando usted cree de todo corazón en la palabra de Dios. No se trata de creer en Dios, sino de creerle a Dios. Cuando usted dice creer en Dios, está hablando de si existe o no existe. No, nosotros tenemos la convicción de que Él es real, de que Dios es. Pero también lo importante es que usted le crea a Dios, crea en sus promesas, crea en su palabra. Entonces, los pasos para conocer a Dios, tener el pleno y profundo deseo de conocerlo, buscarlo en el lugar correcto, en su palabra, y creer de todo corazón en esa palabra revelada. Una vez que usted ya da esos pasos, ahora tiene que crecer en el conocimiento de Dios. Eso dice la Escritura, antes crezcan en la gracia y el conocimiento de Dios. Y para crecer en el conocimiento de Dios, hay algunas cosas que usted tiene que hacer. Número 1, saber oír. Estar atento a la voz de Dios y dispuesto a obedecer. Que usted pueda decir como Samuel, habla Jehová, que tu siervo escucha. Jesús siempre decía, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice. Saber oír. Usted quiere crecer en el conocimiento de Dios, afine su oído espiritual. Número 2, discernir, sin subestimar ni menospreciar el mensaje ni al mensajero. Discernir la palabra de Dios, sin subestimar ni menospreciar al mensaje o al mensajero. Ese hermanito que está predicando, eso no vale. Yo al pastor sí le escucho. A mi pastor, lo mismo de siempre. Pero va a venir un pastor de otro país, un pastor que viene de otro lugar. Ese sí lo voy a escuchar, ese sí tiene fuego. Estás menospreciando al mensajero. Recuerda que un burro habló a un profeta. Así que no menosprecies al mensajero y no menosprecies el mensaje. No, el pastor siempre es lo mismo. Tal vez Dios te está repitiendo y repitiendo lo mismo porque quiere un cambio en tu vida. Así que debes discernir la palabra de Dios. La Biblia dice que también debemos discernir los espíritus y no menospreciar el mensaje ni al mensajero. Número 3, debes escudriñar y guardar o atesorar en el corazón la palabra de Dios. Jesús dijo, escudriña en las Escrituras. Significa que cuando recibes el mensaje, vas a estudiarlo a profundidad, vas a investigar, vas a meditar en él a profundidad. Como dice el Señor, nunca se aparte de tu boca este libro de ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo se saldrá bien, dice el libro de Josué 1:9. Escudriñar. Y el último, vivir o practicar la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo crecer en el conocimiento de Dios? Saber oír, discernir el mensaje sin menospreciar ni subestimar el mensaje o el mensajero. Escudriñar y guardar la palabra de Dios en tu corazón. Y lo más importante, vivir o practicar la palabra de Dios. El apóstol Pablo dijo que no son los oidores, sino los hacedores de la palabra de Dios, los que son justificados delante de Dios. Santiago nos recomienda no ser oidores olvidadizos, sino guardar en nuestro corazón y practicar la palabra del Señor. Juan dice que no tenemos que amar de palabra ni de lengua, sino con hechos y en verdad. Demuestra que amas a Dios con hechos, con una vida digna de la vocación a la que fuimos llamados, con una vida santa. Entonces miren qué importante es esto del conocimiento de Dios. El desconocimiento de Dios trae violencia, trae esclavitud, trae destrucción, trae juicio. La voluntad de Dios es que lo conozcamos. Él quiere que tú le conozcas. Él quiere tener una intimidad más grande contigo. Que jamás te diga el Señor, apártate de mí, porque nunca te conocí, hacedor de maldad.
sino que Él te diga, venid bendito de mi Padre al reino preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. Que tú lo conozcas al Señor. Él te conoce, pero Él quiere que tú le conozcas. Es decir, que tengas una intimidad con Él. Que puedas decir como Moisés, si tu presencia no va conmigo, yo no salgo de este lugar. Muéstrame el camino para conocerte. Es lo que tenemos que pedirle al Señor. Los pasos para conocer a Dios, tener el profundo deseo de conocerlo, buscarlo en el lugar correcto que es la palabra y creer de todo corazón en su palabra. ¿Cómo crecer en el conocimiento de Dios? Saber oír, saber discernir, escudriñar la palabra y practicar o vivir la palabra. Que todas estas enseñanzas de los atributos de Dios, los nombres de Dios, el conocimiento de Dios, le lleve a usted a una reflexión y a una intimidad más profunda con Dios, a un cambio de vida. Que su adoración ahora sea más profunda, sea en espíritu y en verdad, ahora que conoce al Dios único y verdadero, que es eterno, que es espíritu, que es el todopoderoso, omnipresente y omnisciente, el creador de todas las cosas, el rey y soberano de toda la creación y nuestro Padre, el único y sabio Dios, inmortal, invisible, que habita en la luz inaccesible. Ese Dios que es amoroso, misericordioso, bueno, fiel, justo, paciente y sobre todo santo, santo, santo. Ese Dios que nos ha revelado su nombre para que lo adoremos, como es digno de Él, de su grandeza, de su majestad. Qué importante es entonces el conocimiento de Dios. Dios quiere que usted le conozca, que usted dé lo mejor de usted, lo mejor de su tiempo, lo mejor de su vida, para conocer a Dios. Porque eso determina su relación con Él. Y recuerde lo que dijo Jesús, nadie viene al Padre si no es por mí. Que usted pueda tener una relación íntima y personal con Jesucristo para poder llegar al Padre. Que Dios les bendiga.